En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Mis hermanos, hermanas, bienvenidos todos aquí, los presentes y los televidentes. Varias semanas estuve fuera y me lo habían hecho notar algunas personas y los de aquí siempre. Con alegría hoy celebro con gozo este domingo en el que vamos a reflexionar sobre Jesús, el que siente como un pastor compasión por toda la multitud, por todos nosotros. Vamos a pedirle al Señor que renueve en nosotros esa actitud de discípulo, que podamos seguirle de corazón. Vamos entonces primeramente a reconocer delante de Dios y delante de la comunidad que somos pecadores. Cerremos nuestros ojos y acusémonos nosotros mismos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amado. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amado. Oremos. Muéstrate propicio con tus hijos, Señor, y multiplica sobre ellos los dones de tu gracia, para que, encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren fielmente en el cumplimiento de tu deber. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra. Jeremías, profeta del pueblo, se enfrenta con los reyes por el descuido con el que tratan las cosas de Dios y el abandono de los pobres. Jeremías denuncia con vigor a todos los poderosos y anuncia a los humildes la promesa de un pastor en el que podrán confiar y descansar. Escuchemos. Lectura del libro de Jeremías. Ay de los pastores que dispersan y dejan perecer las ovejas de mi rebaño, oráculo del Señor. Por eso, así dice el Señor, Dios de Israel, a los pastores que pastorean a mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas, las expulsasteis, no las guardasteis, pues yo os tomaré cuentas por la maldad de vuestras acciones, oráculo del Señor. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde las expulsé,
y las volveré a traer a sus dehesas, para que crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que la pastoreen, ya no temerán ni se espantarán, y ninguna se perderá. Oráculo del Señor. Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que suscitaré a David un vástago legítimo, reinará como rey prudente, hará justicia y derecho en la tierra. En sus días se salvará Judá, Israel habitará seguro, y lo llamarán con este nombre: el Señor nuestra justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. San Pablo habla de los que están lejos del Señor y de los que están cerca. Jesús murió para reconciliar con Dios a los de fuera y a los de dentro, y así dar paz mediante la unión de los pueblos. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ahora estáis en Cristo Jesús. Ahora, por la sangre de Cristo, estáis cerca los que antes estabais lejos. Él es nuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos una sola cosa, derribando con su carne el muro que los separaba, el odio. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas, haciendo las paces para crear con los dos en él un solo hombre nuevo. Reconcilió con Dios a los dos pueblos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él al odio. Vino y trajo la noticia de la paz. Paz a vosotros, los de lejos, paz también a los de cerca. Así, unos y otros, podemos acercarnos al Padre con un mismo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. La invitación de Jesús, vengan a un sitio tranquilo, es para nosotros. Jesús se retiraba con frecuencia a un lugar tranquilo para estar a solas con su Padre, lejos del ruido y del ajetreo cotidiano. Jesús quiere que demos tiempo al trabajo y tiempo a la oración. Dios nos da 6 días para ganarnos el pan y un día, el domingo, para el descanso, la paz y la oración. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un sitio tranquilo a descansar un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, mis hermanos. Mis hermanos, es interesante aquí la dimensión de Jesús, que le importan las ovejas, le importa su pueblo. Él ha venido para una misión muy específica. Ya los antiguos, Jeremías, la primera lectura, nos habla a nosotros del lamento que tiene el profeta, movido por el Espíritu Santo. El profeta habla y se lamenta de los pastores que han guiado al pueblo, a Israel. Lo han guiado de una manera errónea, no los han guiado de manera de que pudieran encontrar vida. Y por eso él dice: yo mismo los reuniré. O sea, el profeta está hablando de parte de Dios, y Dios está diciendo que viene un tiempo en el que va a unir, no a separar. Israel se sentía el pueblo elegido, el pueblo escogido. Ellos se consideraban puros y consideraban impuros a todos los demás, a los gentiles, a los incircuncisos, los consideraban impuros. Esa división era una división que pastoreando, los pastores de Israel en el pasado pastorearon al pueblo para odiar al otro pueblo. Y eso es peligroso. Cuando un gobernante, cuando un pastor, cuando alguien que está encargado de guiar a un pueblo, guía a un pueblo para odiar a otro pueblo. Cuando Cristo ha venido a derribar los muros, Cristo no ha venido a separar. Cristo no ha venido a que nos odiemos como pueblos, cada uno odiando al otro. Cristo ha venido a unir los hombres, y Cristo ha venido para unir los pueblos. Y por esto vemos nosotros que San Pablo nos viene a decir en la carta a los Efesios cómo ha ocurrido, cómo lo hizo Jesús. Jesús lo hizo simplemente diciendo, él quitó la ley, quiten esa ley, porque ese era el gran orgullo de Israel. El gran orgullo de Israel era la ley, el templo, y Jesús dijo: quíteme el templo y quíteme la ley, fuera esa ley. Pero ¿cómo que esa ley? Esa ley quítamela. La reducimos en dos y vamos a comenzar de nuevo. Y ahora en la cruz de Cristo y en la muerte de Cristo, en la resurrección, ahora Cristo murió, sea por el israelita o por el gentil. Ahora ninguno se puede vanagloriar. Y eso lo va a desarrollar también la carta a los romanos muy claramente. Nadie se puede vanagloriar de decir: ahora yo soy judío, así que yo soy del pueblo elegido, así que yo soy superior al otro. Pablo le va a decir en la carta a los romanos, y aquí también, le va a decir más o menos lo mismo. Le va a decir: óyeme, si Cristo no hubiese muerto por ti, nada. Y a los gentiles que se sienten separados, acérquense, porque Cristo murió por ustedes. Y ahora ha derribado el muro que los separaba a los dos pueblos para unirlos todos en uno solo, en la cruz de Cristo, muriendo por ellos, por todos y cada uno de ellos. Ahora ha establecido un nuevo pueblo, un pueblo fundamentado en el hombre nuevo, en el hombre ahora regenerado, justificado por la gracia de la muerte y la resurrección de Cristo, que otorga el Espíritu Santo, para que las personas puedan guiarse por medio de ese Espíritu y vivir la ley en plenitud. Antes de ello, la ley sirvió para dividir, sirvió para acusar, no sirvió para orientar al pueblo. La ley no está ahora para tirarle piedras. Aquí viene un ejemplo de cómo aplicaban la ley. Cuando encuentran a una mujer en adulterio, y entonces la llevan allí donde Jesús, y le dice: Jesús nos manda a tirarle piedra. ¿Qué tú crees? Y Jesús no podía haber dicho nada, porque ¿cómo va a decir algo ante una ley que está está siendo interpretada como para matar a otro o para odiar al otro? La ley está hecha para orientar, y la ley está hecha para guiar. Por eso debe haber una ley que guíe a todo hombre, y no una ley para que vaya contra otro, un pueblo contra otro, una raza contra otra. No es posible. La ley aquí pasa a ser como una especie de objeto de división, una manzana de la discordia, en lugar de una guía para todo el pueblo. Como pasó, hay una película muy vieja, una película que se llamaba Los dioses deben estar locos.
Es una película en donde un hombre que estaba en África, sobrevolando sobre una tribu, y estaba bebiendo una botella de Coca-Cola, y cuando se la bebió entera, la botella de Coca-Cola de vidrio, la tiró por la ventana y cayó ahí en medio de la tribu. Y la tribu comenzaron a buscar, a investigar para qué servía eso que habían tirado los dioses, una Coca-Cola, una botella así, no sabían para qué era. Y después al final le encontraron tantas utilidades que todo el mundo necesitaba esta botella. Unos eran para clavar un clavo, otros eran para amasar la yuca, y al final tenían que turnarse por la Coca-Cola, porque esa botella de Coca-Cola era tan necesaria para todo el mundo, y dijeron, los dioses tienen que estar locos, y fueron a devolverle la botella a los dioses. O sea, eso es una película cómica, pero es una película aleccionadora para decir a veces cómo nosotros hacemos de muchas cosas el mal uso, y la ley es una de ellas. La ley es una bendición, la ley es santa, eso lo dice San Pablo en Romanos 7, pero la ley ha sido usada para acusar, y la ley ha sido usada para despreciar y para menospreciar al otro. Te doy gracias porque yo no soy como ese, que no paga el diezmo, que no cumple la ley. Y la ley pasa a ser una especie como de esa oportunidad para sacarle al otro el odio que se tiene. Por eso Jesús derriba la ley y derriba todo motivo de orgullo que tiene el ser humano, para que ninguno se vanaglorie inútilmente por encima del otro. No tenemos ninguna razón. Es como que dos hormiguitas estén discutiendo porque una tiene 1 milímetro más alta que otra y se ríe de ella. ¿Y qué hacemos nosotros que miramos desde nuestra perspectiva? Nos reímos de la pequeñez de tener un poquito más que el otro cuando todos somos ínfimos delante del Señor. Y el único que es pleno y que es lleno y que da vida es el Señor. Ante el Señor todos somos como hormiguitas. No sé cuál hormiguita quiere privar en ser un poquito más alta que la otra, pero para Él todos somos hormigas. En cuanto a pequeñez te estoy hablando, no en cuanto a hormigas, en cuanto a pequeñez. Y entonces por esto Dios se compadece de todos. Y no hay ninguna hormiga o ninguna persona que diga, este no, este sí, este no. Él ama a todo el pueblo. Y por eso vemos nosotros que como en un momento hay que descansar. Y en el Evangelio se nos presenta que no tenían tiempo a veces ni para comer. Yo algunas veces me pensaba la vida de Jesús como una vida tranquila, una vida predicando. Y de vez en cuando un leproso, y ahí está el leproso y todo tranquilo. Y hay mucha gente que forma parte de esa multitud también que necesita hoy día y que le pide, que le exige a los pastores. Ustedes no se imaginan los boches que las ovejas le ponen al sacerdote, que cuando uno quiere atender y uno atiende 200, pero la número 201, que no hay tiempo para atenderlo, grita. Y a veces grita diciendo, no, porque Jesús se habría detenido. Jesús no tenía tiempo ni para comer. Jesús no tenía ni tiempo para comer, ni tampoco los apóstoles. Iban y venían tanta gente, la multitud, porque era mucha la gente que se agolpaba para recibir. Y Jesús fue constituyendo a un pueblo con pastores, según su corazón. Quizás alguno falla, pero tenemos una bendición. Este nuevo pueblo de Dios ahora tiene pastores que pastorean al pueblo. Y son cerca de 500,000. Y todavía no tienen tiempo para comer. Quiere decir con esto que la multitud sigue siendo mucha y hace falta, en esa misión hace falta seguir experimentando la tristeza de la gente que está desorientada. Y dice dice el Evangelio que Jesús sentía lástima como un pastor sin ovejas. Veía a toda esa multitud. ¿Cuánta gente que son como ovejas sin pastor, que no tienen a quién acudir, no saben qué hacer, no saben cómo resolver sus vidas, están buscando ayuda? Una de las características muy hermosas de este Papa, el Papa Francisco, es la cercanía, el modo en cómo habla. Quizás en el pasado, nosotros, estamos hablando como iglesia, estuvimos hablando un lenguaje que podía representar acusador para los demás. Podía representar un poco acusador para los que no estaban en la iglesia, para los que no entendían. Y el Papa Francisco ha tenido una actitud que es muy interesante, que es la actitud de la no condena. No utiliza los términos que condenan. No utiliza, trata de cuidar cuando toca temas sensitivos. Se cuida mucho. Y el pueblo que está alejado se siente consolado
cuando no es juzgado y se siente atraído. Y mucha gente está volviendo a la iglesia. Y mucha gente se está acercando a la iglesia. Porque Jesús también seguramente vivió de manera tal que sin dejar de invitar al pueblo, a los hombres y a las mujeres, a abandonar el pecado, sin embargo no les condenaba. Por eso, volviendo al ejemplo de las piedras, que querían tirarle piedras a esa mujer, y cuando acabó todo y se fueron, le preguntó, ¿dónde están los que te condenan? Yo tampoco te condeno. La iglesia no ha venido a condenar. No está hecha para la condena. Claro, hay lobos que se aprovechan de eso. Y entonces hay que tener mucho cuidado del daño que se le puede hacer a las ovejas. Por ejemplo, hay muchas ovejas, gente que debería estar en las ovejas, pero que usa muchas veces las palabras de Francisco para decir que todo está bien, que no hay problema, que Jesús no juzga a nadie. Y que el Papa Francisco dijo, ¿quién soy yo para juzgar a nadie? Y entonces nadie tiene que juzgarme a mí. Sin embargo, son personas que vienen a traer una ideología, vienen a traer ideología que hace daño al pueblo, pero entonces parecen corderitos cuando apelan a que no se les juzgue. No es así, no discriminación y muchas cosas por el estilo. Nosotros tenemos que saber que estamos como ovejas entre lobos también. Nuestro pueblo y nuestro mundo no es tan fácil. No todo es blanco y negro. No todos son ovejitas. Hay lobos también en el rebaño. Y Jesús sabía eso. Y por eso Él habló de las ovejas. Cuando Él dijo en el capítulo 10, yo soy el buen pastor, cuando vienen los lobos, Él las cuida también. Jesús no se queda impávido, se queda tranquilo cuando vienen los lobos a traerle al pueblo de Dios mala doctrina, errores. Hay que hablar claro, hay que decir claro. Jesús dice, yo doy la vida por las ovejas. Y ellas conocen mi voz. El asalariado sale corriendo y vienen y los lobos devoran las ovejas. Dice, pero yo no permito eso. Jesús, el buen pastor, cuida no solamente de las dolencias, cuida no solamente de las inquietudes interiores, cuida a sus ovejas. Y nos cuida de los lobos. Y nos cuida y tenemos que pedirle a los pastores de nuestro pueblo que busquen verdaderamente ser también pastores al modo de Jesús y que jamás sean lobos ellos, porque puede haber alguno que por error se ha constituido como lobo de las ovejas en lugar de ser pastor. Y ese es un error, una situación que puede ocurrir, que ha ocurrido y que ocurre, no digo yo en el sacerdocio, ocurre en cualquier profesión, ocurre en los que están haciendo mal uso de lo que tienen. Eso en el sacerdocio, en el pastor del pueblo de Dios, tiene mucho menos justificación. Pero podemos consolarnos de saber que hay una multitud de sacerdotes en el mundo entero que están dando la vida. Por ejemplo, en los Estados Unidos ha crecido el número de sacerdotes. En un año de 53,000 subió a 54,000, casi 1,900 sacerdotes nuevos ordenados en un solo año. Y esto aún en medio de los escándalos que sabemos que hemos visto en los Estados Unidos. Quiere decir con esto que la gente tiene sed y sobre todo que Dios está suscitando pastores. Y estos 54,000 pastores en los Estados Unidos son una bendición porque ahora el Papa irá a los Estados Unidos. Y allí, en una sociedad tan complicada como la norteamericana, tan complicada en todos los sentidos, el Papa Francisco tiene más del 90% de la popularidad. Ningún presidente, ni aquí ni allá, ningún presidente ha logrado esa capacidad de bajarle los brazos, de hacer bajar la guardia a todos los que han atacado a la iglesia, a todos los que han dado duro a la iglesia. Yo creo que aquí en Santo Domingo hay muchos brazos levantados contra la iglesia. Y aún así el Papa pareciera como que aquí no quieren escuchar al Papa Francisco. Pero, personas que agreden a la iglesia, el pueblo de Dios siempre. Pero en Estados Unidos vemos nosotros que como la actitud del Santo Padre hace que un pueblo como Estados Unidos, a más del 90%, esté dándole una acogida, esté dándole la bienvenida. Y Francisco va para allá. Y Francisco seguramente va a hablar, así como habló duro cuando estuvo en América Latina, allá va a hablar duro. Y no va a hablar de los indígenas, porque allá la cuestión allá es otra cuestión.
Y podemos esperar, podemos tener grandes expectativas porque sabemos que es un pastor que habla las cosas claras. Ese pastor va para allá y yo digo, qué bueno que va para allá, vamos a ver lo que dice, porque el caballero va con la macana puesta, porque va a decirle al pueblo de Estados Unidos una palabra de vida, una palabra que va a invitarlos a recapacitar. Porque definitivamente Estados Unidos es un pueblo que tiene que recapacitar como pueblo. Es un pueblo que tiene que hacer un alto. Y hay tantas cosas buenas en Estados Unidos. Y el pueblo de Estados Unidos es bellísimo. La gente es bellísima. Pero definitivamente como se está llevando, como se está gobernando y como se está infiltrando tantas cosas en medio de la ideología, definitivamente Estados Unidos tiene que hacer un alto, tiene que revisarse. En lugar de seguir ahora exportando cuanto ha plantado de tóxico en su territorio, debería revisar para eliminar la toxicidad de esa sociedad en algunas de sus facetas. Tenemos que pedirle al Señor. Nuestra sociedad también necesita luz, necesita verdaderamente pastores. Y en nuestro pueblo hay muchos sacerdotes y en los seminarios están llenos. Los sacerdotes están saliendo. Y vamos viendo como poco a poco en diferentes diócesis ya los pastores están respondiendo y están en capacidad numérica de responder. En otros se están preparando. Pero en la República Dominicana tiene todavía que suscitarse entre muchos jóvenes esa capacidad de decir, gente que le duele, no puede no haber jóvenes que no les duela lo que está pasando. Me encanta ver sacerdotes que en un momento como este, en donde se están debatiendo temas tan irritantes como el tema de los matrimonios gays, del aborto, pero que se ponen una y otra vez, y si no por aquí, y si no por allá, y si no por aquí otra vez, y si no por allá otra vez. Es tan irritante que es hermoso ver sacerdotes jóvenes que quieren participar, que quieren hablar, que quieren espacio para poder decir la suya. Sienten el fuego, sienten el alma de pastor y sienten la necesidad. Sienten que en República Dominicana hay muchas ovejas que están como sin pastor y necesitan una buena palabra. Nosotros tenemos que mantener la soberanía y se discute mucho sobre la soberanía nacional. Pero la soberanía nacional no solamente consiste en votar gente de aquí, no es esto. La soberanía nacional implica también mantener los valores y los ideales dominicanos. Y nosotros somos muy frágiles como nación. Sabemos muy bien, nosotros los dominicanos vamos a Puerto Rico, volvemos y venimos con un cantadito puertorriqueño, se nos pega todo. Si queremos que los demás es superior, va a Estados Unidos, entonces llegó de los países, y decimos los países, ¿verdad? Y así tenemos como una especie de sensación de que nosotros no valemos y nosotros importamos cualquier sanganería. Nosotros estamos importando cualquier cosa y la plantamos aquí y nos sentimos americanos además. Y creemos que cuando vayamos con todo esto allá a Estados Unidos nos van a decir, hola compatriotas, no va a ser así para nada. Va a estar la puerta cerrada igualita. Porque eso es de aquí para allá, pero no allá para acá. Entonces este es el punto donde tenemos que entender lo que es un verdadero concepto de soberanía. Y en lugar de esto aquí estamos cacareando el mismo tema de siempre. Y ese tema, el tema haitiano, que es el tema dominicano, que es el tema haitiano, que no es un tema, no digo que no sea un tema que hay que tocar, pero sería interesante formularlo de una manera que pudiese ser solución real. Y no tema para propaganda política, tema para buscar populismo, popularidad. No es para eso. Eso es aprovechar un pobre pueblo para buscar popularidad. Eso no es así. Es para buscar soluciones. Y si usted quiere soluciones, pues las hace, las ejecuta y está bien. Pero la soberanía consiste en mucho más que esto. La transculturación, en donde hay una cultura que es exterior, que se nos está metiendo y nosotros le damos la bienvenida para que nos den una visa, para que no nos nieguen una visa. Venimos aquí, tenemos miedo de hablar y decir, y si no estamos de acuerdo nos quedamos callados, porque no sea que yo hable y después me encuentran y no sé, después no me dejan pasar. Tenemos miedo ante el imperio, tenemos miedo a los poderosos. Y así sigue siendo el pueblo un pueblo esclavo, indolente y servil. Y entonces no merece ser libre. Dice al menos eso dice nuestro himno. Nosotros tenemos valores, nuestro escudo tiene una Biblia y queremos que no hable. Nuestro escudo tiene una Biblia abierta y dice la verdad les hará libres. Y no puede hablar la Biblia. No se puede sacar la Biblia. ¿Quién ha dicho que no entonces? Que la quitamos del escudo. La cruz que está allí y la cruz de la bandera siguen diciendo que Cristo es el norte con el que se concibió nuestra nación.
Si en otras naciones no se concibió con Cristo, pues allá ellos, qué pena. Pero qué pena que nosotros seamos capaces de ser tan zánganos, que creamos que tenemos que quitar esa cruz, tenemos que quitar la Biblia, tenemos que quitar todos los valores y tenemos ahora que vestirnos de todos los colores. Qué pena perder nuestra identidad. Qué pena es no tener identidad propia. Pues la tenemos, pero qué pena con la facilidad con la que podemos perderla. Qué pena que a veces por un favor o por una situación de nosotros estamos resistiendo y aceptando la presión de afuera, la presión internacional que nos obliga a nosotros a decir, ustedes tienen que estar así, así, así. Y nosotros con un orgullo estamos peleando con todo un mundo con respecto a la regularización de los haitianos, pero no hacemos eso con nuestra identidad, no hacemos eso con nuestros valores, no defendemos nuestra nación. Entonces, claro, nuestra nación se verá, según lo que están concibiendo algunos, libre de haitianos y libre de dominicanos, porque al final tendremos solamente ideales importados de fuera y no necesariamente los mejores, no necesariamente los más edificantes y constructivos, no necesariamente los que más desarrollan una nación, al contrario, los que muestran lo peor de la decadencia de un imperio. Por eso, nosotros vamos a importar la decadencia cuando ni siquiera hemos saboreado el desarrollo. Vamos a pedir al Señor que nos ayude, porque definitivamente nuestra nación es como una oveja que no tiene pastor y necesita un acompañamiento. Necesita verdaderamente que Cristo venga a tener una palabra clara aquí, porque de otra manera República Dominicana se verá a expensas de los lobos y entonces no veremos nunca, no podremos ver nunca todo lo que Cristo puede hacer con una patria tan hermosa como la concibió Duarte, como la vivimos nosotros, tanta alegría y tantos valores que estamos poco a poco perdiendo. Esa alegría ahora se pierde ahora y es un pueblo que mantiene una gran tristeza, que busca entonces diversión. Tanta generosidad, un pueblo generoso que ahora tiene que caminar por la calle mirando para todos lados porque le van a asaltar y lo pueden matar por robarle un celular. Así. Hemos perdido lo mejor de nosotros. Nos estamos haciendo esclavos. Y en la misma ciudad capital no podemos ni salir sin estar poniendo con 8 ojos arriba, mirando a ver qué es lo que es. Libre no sé quién será, pero de esta manera no estamos caminando hacia eso. Tenemos que pedirle al buen pastor, ven con nosotros, ven a tu pueblo y acompaña a cada uno de tus ovejas dominicanas, porque las ovejas dominicanas también son ovejas por las que el buen pastor se preocupa. Que venga, que sea bienvenido. No le cerremos la puerta a Cristo. No echemos afuera el evangelio que Él vino a traer y esa tan buena noticia que vino a traer al mundo y que la dominicanidad había cogido en lo más profundo de su seno. Que el Señor nos acompañe y que el evangelio siga siendo aquello que rige la mayoría de los dominicanos que todavía son creyentes, que todavía creen en Cristo, pero que tan callados están dejando que los que no creen en Cristo y que los que han vendido sus valores sean los que estén dictando las normas aquí. Que el Señor nos agarre confesados, nos ayude, nos fortalezca y que sigamos poniendo la confianza en aquel que conforta nuestras almas. Amén. Nos ponemos de pie y vamos ahora a profesar nuestra fe, unidos a todos los creyentes diciendo a una, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Reunidos, hermanos, para recordar los beneficios de nuestro Dios, pidámosle que inspire nuestras plegarias para que merezcan ser atendidas. Por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, por los obispos, presbíteros y diáconos, por cuantos tienen un servicio en la Iglesia y por todo el pueblo santo de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el mundo y sus gobernantes, por nuestra nación y sus magistrados, por la justicia, la libertad y la paz de los pueblos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que viven lejos de sus casas, por los que no tienen trabajo ni hogar, por cuantos padecen injusticia o hambre en el mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que estamos aquí reunidos en la fe, en la piedad y en el temor de Dios, por los bienhechores de nuestra comunidad y por los que ayudan a los pobres, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por nuestro país, nuestra amada República Dominicana, por los países del mundo, pero la República Dominicana para que encuentre y recobre siempre y renueve siempre su identidad como pueblo que nació bajo el lema de Dios, patria, libertad, y encuentre siempre en Dios su fortaleza, su norte y su luz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por todos los presentes y por todos los televidentes, para que el Señor los visite, los conforte, los anime y los llene de fe, para que puedan encontrar en Cristo siempre su fortaleza, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Que te sean gratos, Señor, los deseos de tu iglesia suplicante, para que tu misericordia nos concede aquello que no podemos esperar por nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Las fuerzas se rehacen en la mesa, se olvidan los silencios sin razón. Se escucha una nueva palabra con la mirada en torno al pan, en torno a él. Una mesa que no tenga horario, mesas amplias con mucho lugar, platos llenos de gran confianza, compartiendo el calor del hogar. Que la mesa reúna ilusiones y detalles de un mismo vivir. El sabor del encuentro y la fiesta crecerán como masa de pan. Las fuerzas se rehacen en la mesa, se olvidan los silencios sin razón. Se escucha una nueva palabra con la mirada en torno al pan, en torno a él, vivir en torno a él. Oren, mis hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos el sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Oh Dios, que has llevado a la perfección el sacrificio único, los diferentes sacrificios de la antigua alianza. Bendice y santifica las ofrendas de tus fieles, como bendijiste la de Abel, para que la oblación que ofrece cada uno de nosotros en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos Levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. es justo Soy necesario. En verdad es justo darte gracias y es deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Misericordioso, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús, nuestro Redentor. Porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como un buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos,
cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó el pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. A Jesús el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre, a Jesús el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre. Mis hermanos y hermanas, aquí está Jesús en su cuerpo y su sangre. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu congregue a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Nicolás de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, guiados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, hermanas, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Recíbela, recíbela, que esta es la paz que el mundo no te puede dar. Recíbela, recíbela, que esta es la paz que el mundo no te puede dar. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Mis hermanos y hermanas, he aquí el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros que hemos sido llamados a participar de esta mesa. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Amén. Sangre de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Es Jesús mi pastor, nada me falta, me apacienta en verdes prados, me conduce a las aguas de reposo y conforta mi alma. Él me guía por las sendas de justicia, por amor de su nombre. Es Jesús mi pastor, nada me falta. Es Jesús mi pastor, nada me falta. Aunque pase por valles tenebrosos, ningún mal yo temeré. Junto a mí, tu callado y tu vara, ellos son mi consuelo ante mí. Tú preparas una mesa frente a mis adversarios. Es Jesús mi pastor, nada me falta. Es Jesús mi pastor, nada me falta. Es Jesús mi pastor, nada me falta. Señor, te damos gracias por este domingo. Tú que eres el pastor, que sientes compasión de tus ovejas. Bendice a cada una de tus ovejas dominicanas y del mundo. Bendice a las que te aman y bendice a las que todavía no te conocen. Bendice, Señor, a tu pueblo y ayúdalo a encontrar caminos de la verdadera libertad. Señor, derrama tu Espíritu Santo sobre todo el país y bendícelo. Ayúdanos, Señor, a descubrir cuál es tu plan en tu amado país. Te damos gracias porque tú has estado siempre y estarás con nosotros. Y no tenemos ninguna duda de tu presencia. Gracias, Señor,
También porque prometiste un día, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nunca dejarás de estar con nosotros. Por eso, gracias, Señor. Te bendecimos y te alabamos. Es Jesús mi pastor, nada me falta. Es Jesús mi pastor, nada me falta. Oremos. Muéstrate propicio a tu pueblo, Señor, y a quienes has iniciado en los misterios del reino, y concédeles abandonar el pecado y pasar a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por la presencia de todos aquí, gracias por los televidentes, unidos a nosotros en el Espíritu, unidos en la fe. Que el Señor nos ayude a encontrar los caminos que llevan a la verdadera vida plena en su pueblo. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Jesús es el Señor, alaba lo que vive. Jesús es el Señor.